Buenas, mi nombre es Rubén Darío Salguero Garavito, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas. Estamos en la ficha 53350 del segundo bloque. Introducción. La física mecánica es la que estudia el movimiento y el reposo de los cuerpos. Los temas que vamos a tratar en el siguiente video son tabla del sistema internacional con sus respectivas medidas, la cinemática, dinámica y la termodinámica. Exploraremos en detalle el movimiento parabólico, donde enseñaremos sus características, ecuaciones y aplicaciones a través de un ejercicio cotidiano que se utiliza hoy en día en muchos campos de la ciencia, calculando su velocidad en Y, en X, su alcance máximo, altura máxima, el tiempo en la altura y el tiempo recorrido. Objetivos. Introducción clara y concisa de todos los conceptos que vemos en la física mecánica y sus diferentes ramas. Explicar las ecuaciones que se utilizan para hallar las magnitudes fundamentales que describen el movimiento parabólico. Mostrar cómo el movimiento parabólico por medio de un ejercicio se utilizan en muchos campos de la ingeniería o en la vida cotidiana. Ayudar a las personas a comprender y entender los diferentes problemas relacionados con el movimiento parabólico. Física mecánica. La física mecánica está compuesta por cantidades o magnitudes físicas. Son propiedades o atributos que se pueden medir dentro de un sistema físico que se expresa en forma numérica. Una de las tareas de la física es extender una relación entre las magnitudes físicas a través de las leyes. En ellas podemos ver el sistema internacional de unidades, en donde podemos ver magnitudes físicas fundamentales como la longitud, que su unidad es metro y su símbolo es m, o en tiempo su segundo, que es en s. Las magnitudes físicas derivadas. Estas magnitudes físicas derivadas se obtienen de las magnitudes físicas fundamentales, como la velocidad, que el nombre de la unidad de medida es metro por segundo y su símbolo es metros sobre segundo, o la aceleración, que es metro por segundo al cuadrado. ¿Qué más encontramos en las cantidades o magnitudes físicas? Es el prefijo. Lo que se busca es reducir el valor de la magnitud física como múltiplos de 10 si son muy largos o bajos. En él podemos ver los prefijos iota, teta, hexa, peta, tera, giga, mega, kilo, hecto y deca. Cada una tiene un símbolo del prefijo, la potencia en la que se mide, el nombre del prefijo, si es micro, también es unidades muy pequeñas que están menos del deca, como ato, pico, nano, micro, mili, centi, décimo. Entonces, los vectores, las magnitudes vectoriales es la cantidad física que se tiene magnitud como dirección. Ellos incluyen el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Estas magnitudes magnitudes escalares, son las que tienen un número y su unidad. Y las magnitudes vectoriales, además de tener magnitudes escalares, tienen una dirección y un sentido. ¿Qué otra cosa encontramos? El movimiento. El movimiento es vida. Este estudio tiene que ver con el concepto como fuerza, masa, denominado como dinámica. Y en esta parte de la dinámica se describe como el movimiento se conoce como cinemática. Cuando el movimiento compadece los conceptos de desplazamiento, velocidad y aceleración. Las características son desplazamiento, que viene siendo la longitud en que el cuerpo recorre un punto a otro. Trayectoria es el lugar por donde pasa una partícula. Espacio, lugar donde se ubican los objetos. Tiempo, magnitud que sirve para medir la duración de acontecimiento. Velocidad, expresa la relación entre el espacio, tiempo y dirección. Distancia, longitud entre dos puntos. También encontramos cinemática. Estudia el movimiento de los cuerpos independientemente de la fuerza que actúe sobre ellos, pero tiene que conocerse su posición, velocidad y aceleración. En él podemos
conocer cómo es el movimiento rectilíneo cuando su trayectoria es en línea recta, el movimiento rectilíneo uniforme cuando su trayectoria es en línea recta y con velocidad constante. El movimiento rectilíneo uniforme variado es el movimiento rectilíneo donde la aceleración es instantánea, es constante. Su aceleración instantánea es constante. El movimiento parabólico es el desplazamiento que realiza un objeto con trayectoria de forma parábola. Y la caída libre es cuando la aceleración es hecha por la gravedad. Esto quiere decir que la velocidad es cero. Otra de las partes que vemos de la física mecánica es la dinámica. Estudia la conexión entre la causa que provoca el movimiento, las dichas propiedades de los movimientos originados. Estos fueron establecidos por primera vez por Isaac Newton en 1987, aunque fue nombrada por Galileo. En él podemos ver la primera ley de Newton, que nos dice, conocido también como la ley de la inercia. Esta ley explica que las cosas se mantienen en reposo o en movimiento uniforme y rectilíneo hasta que una fuerza externa irrumpe sobre él. La segunda ley de Newton. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Esto no quiere decir que mientras más fuerza se haga, más aceleración tendrá. La tercera ley de Newton. Ley de acción y reacción. Quiere decir, si un cuerpo actúa sobre otro, este último ejerce una fuerza sobre el primero de igual magnitud y dirección, pero en sentido opuesto. Que también vemos en la física mecánica, la dinámica de las partículas en cuerpo rígido. Estudia los componentes de un sólido rígido del movimiento de traslación desde el centro de la masa y el movimiento de rotación alrededor de ese eje que pasa por el centro. En él podemos ver trabajos y energías. Los trabajos y energías están íntimamente relacionados, por lo que al realizar un trabajo se debe de gastar cierta cantidad de energía. Trabajo neto o trabajo total es la suma de los trabajos realizados desde el punto inicial a un punto final de la trayectoria. Trabajo de fuerza constante, cuando no cambia en unidad y dirección. También podemos ver mecánica. Energía mecánica es la suma de la energía potencial y la energía cinética. Energía potencial es la capacidad que tienen los cuerpos de realizar un trabajo en virtud de su posición inicial. Energía potencial es el esfuerzo que realiza el cuerpo que pasa a estado en reposo al movimiento a una velocidad específica. También podemos apreciar la termodinámica. Estudia diferentes tipos de sistemas, abiertos y cerrados, cambios en la temperatura, el calor y la energía interna, entropía y la presión, aplicando las 4 leyes fundamentales en toda la fase de la materia. Sistema termodinámico. Se define la parte del universo como un objeto de estudio, ejemplo, una célula, mezcla de gasolina, máquina de vapor. Sistema aislado es lo que no intercambia ni materia ni energía con su alrededor. Sistema cerrado es lo que intercambia energía pero no materia con su alrededor. Sistema abierto es lo que intercambia energía y materia con su alrededor. ¿Qué otra cosa podemos encontrar? Es el movimiento realizado por un objeto cuya trayectoria describe una parábola oculta. Composición del movimiento parabólico. Surge del movimiento rectilíneo uniforme, que en este caso viene siendo el horizontal, con una velocidad constante, y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, vertical, con la velocidad inicial hacia arriba e involucrando la gravedad que apunta hacia abajo con la aceleración. Factores que influyen en el movimiento parabólico. Los factores que influyen es la distancia que recorre el objeto, el ángulo de elevación inicial, la velocidad con la que sale el proyectil. Dependiendo del ángulo de inclinación y a más velocidad, el impulso del objeto puede ser más alto y más lejos. Entre más impulsos se le haga, más lejos llegará.
Ecuación del movimiento parabólico. Como habíamos visto la composición del movimiento parabólico en el tema anterior, vemos que hay que hallar el movimiento rectilíneo uniforme para el eje X y hallar el movimiento rectilíneo uniforme acelerado para el eje Y. Como sabemos que la velocidad forma un ángulo menor a 90 grados de la horizontal, las componentes X y Y se determinan recurriendo a la relación trigonométrica ISON, que es la que podemos ver aquí, donde según la razón trigonométrica, velocidad de X es igual a velocidad del coseno del ángulo y velocidad Y viene siendo a la velocidad del seno del ángulo, o en su defecto, para hallar las dos constantes de la tangente del ángulo es haciendo la operación velocidad de Y sobre velocidad de X. Teniendo todo lo anterior, ahora hallaremos la expresión finales de las magnitudes cinemáticas vectoriales. El eje horizontal, que viene siendo esta fórmula, el eje vertical, la velocidad, y que vamos a hallar la posición del eje horizontal, la posición del eje vertical, la velocidad del eje horizontal y la velocidad del eje vertical. X es la coordenada horizontal del cuerpo y Y es la coordenada vertical del cuerpo. La velocidad viene siendo la v0, el ángulo inicial de la trayectoria, el tiempo transcurrido, la altura inicial del cuerpo. En este caso incluimos a la gravedad, que es la aceleración de la gravedad de la Tierra, cuya velocidad es de 9.81 metros por segundo cuadrado. En este caso decimos que en el eje horizontal la aceleración es igual a 0 y en el eje vertical la aceleración es igual a la negativa de la gravedad. Aquí podemos ver las ecuaciones de las variables del movimiento parabólico, que viene siendo la altura máxima, el alcance y el tiempo total transcurrido. En el uso de la vida cotidiana se utiliza mucho en cohetes, naves espaciales. En la ingeniería aeroespacial se utiliza para la planificación de la trayectoria parabólica de los vuelos. También se ve mucho en los deportes, especialmente en donde se hacen lanzamiento de objetos, como una pelota o una bola, que por medio de la fricción con el aire genera una trayectoria parabólica. Como podemos ver, acá podemos ver un ejemplo del lanzamiento de un cohete. Podemos ver el gol para entrar al hoyo en uno y acá una falta de tiro libre de fútbol. La fórmula del tiempo de subida es velocidad y, que en este caso es igual a 0 porque está en subida, y la velocidad inicial, que fue la que obtuvimos anteriormente, más la aceleración, que en este caso viene siendo la gravedad, por el tiempo. Entonces, despejando hasta que nos quede el tiempo, quiere decir que la velocidad inicial sobre la gravedad, y eso nos da 0.4 segundos. Lo que vamos a manejar es la altura máxima, o Y max, que en este caso viene siendo la fórmula velocidad en Y al cuadrado es igual a velocidad inicial en Y al cuadrado más 2 veces la aceleración o la gravedad por Y máximo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para hallar la Y máxima? Vamos a despejar todas las variables hasta que nos quede la Y máxima. En este caso nos da 0.7. En este video hemos explorado los diferentes conceptos del movimiento parabólico utilizando el movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniforme acelerado, para hallar las diferentes medidas como la altura, distancia
y el tiempo en las coordenadas en Y y en X. Esperamos que a través de este video se puedan comprender y aplicar los conceptos en un ejercicio cotidiano que involucren este tipo de fenómenos.